Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las enfermedades de los pájaros y concretamente en esta ocasión vamos a tratar el tema de la viruela aviar, así que si te interesa quédate, que empezamos. La viruela aviar es una enfermedad vírica muy grave que está extendida a nivel mundial por su alto índice de contagio y por la elevada dificultad para controlarla. La viruela es un virus que puede afectar a cualquier tipo de ave, por lo que se puede transmitir de unos aviarios a otros con gran rapidez, independientemente del tipo de ave que se tenga en cada aviario. Este tipo de virus puede entrar en el organismo de nuestros pájaros de 3 formas diferentes: por inhalación, al respirar el ave aire contaminado, por restos de pájaros enfermos, como por ejemplo escamas secas de la piel, plumas u otro tipo de partículas que se encuentran en el ambiente, a través de la picadura de insectos como mosquitos o por la presencia de ácaros o piojillos, o bien de forma directa, por el contacto con aves infectadas o accesorios contaminados. En este caso, es necesario que el pájaro presente algún tipo de herida o lesión en la piel o en las mucosas para que el virus pueda entrar en su organismo, debido a que no puede atravesar la piel sana y utiliza como forma de contagio y propagación pequeñas heridas que pueden tener las aves. En cuanto a los síntomas más comunes que presenta un pájaro con viruela, se pueden observar principalmente en la zona de los ojos, del pico e incluso en las patas, debido a que comienzan a aparecer una especie de granitos llamados nódulos epiteliales, que en un primer momento son como postillas de color amarillo y que con el paso de los días pasan a ser costras de color negro. Además, debido al picor y el escozor que le producen estas costras, las aves empiezan a rascarse y a frotarse con los palos, comederos y demás accesorios de la jaula, lo que provoca la caída de las plumas de las zonas en las que han aparecido estos nódulos. A causa de esta enfermedad, también pueden aparecer lesiones en la parte interna del pico, del esófago y en las vías respiratorias, que provocan a corto plazo problemas para que el pájaro pueda alimentarse correctamente y dificultades para respirar, por lo que es muy común ver cómo las aves que están afectadas por este virus se pasan la mayor parte del día con el pico abierto. Todos estos síntomas suelen ir acompañados de un malestar general, que provoca que el pájaro esté menos activo, falta de apetito e incluso en algunos casos pueden producirse diarreas. Los factores más importantes que provocan la aparición de la viruela en los aviarios son fundamentalmente falta de higiene y desinfección del aviario, mala ventilación, la presencia de insectos y parásitos transmisores de esta enfermedad, no realizar la cuarentena correctamente a la hora de incorporar un ave nueva al aviario, visitar otros aviarios y la entrada al aviario de pájaros silvestres que puedan ser portadores o que estén afectados por este virus, como por ejemplo los gorriones. En lo referente al tratamiento, actualmente no existe un tratamiento específico para tratar la viruela aviar. La única forma de prevenir o controlar la aparición de esta enfermedad en nuestras aves es mediante la vacunación periódica de todos los ejemplares del aviario, ya que los virus no responden a los antibióticos. No obstante, este tipo de medicamentos se utilizan para tratar enfermedades secundarias ocasionadas por la viruela, junto con diferentes multivitamínicos para favorecer la recuperación del pájaro. Por otro lado, para tratar los nódulos o costras, se suele aplicar yodo o soluciones con alcohol sobre la herida para desinfectarla y favorecer que se seque, y es muy importante que tengas en cuenta que bajo ningún concepto debes intentar quitar este tipo de heridas. Lo recomendable es que se seque y se descaigan solas para evitar que el pájaro pueda comenzar a sangrar por la herida. Por último, para prevenir la aparición de esta enfermedad, aparte de la vacunación periódica como acabo de comentar, es muy importante realizar un buen periodo de cuarentena cuando incorporemos ejemplares nuevos al aviario para evitar la entrada de ejemplares infectados. Y de la misma manera, es fundamental que el aviario cuente con unas instalaciones adecuadas, unos buenos parámetros de temperatura y humedad y buena ventilación, y por supuesto debemos mantener buenas condiciones higiénicas y sanitarias, realizando limpiezas y desinfecciones periódicas para evitar la aparición no solo de la viruela, sino también de otras enfermedades, ácaros o piojillos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más enfermedades de los pájaros y como siempre te espero en el próximo vídeo.